Hola, ¿cómo están? Desde Tacubaya los saludamos en este podcast que se trata de hablar de estrategias de crianza, de trastornos del neurodesarrollo, de todo lo relacionado a la neurología, neurobiología, todas las neuros, ese término que está de moda ahora. Y estamos en el capítulo en el que vamos a hablar del taller de cambios de conducta en niños con trastornos del neurodesarrollo. Estamos en la tercera sesión. Yo soy César Reynoso. Mi nombre es Eduardo Osorno y hoy tenemos una invitada de lujo, experta en conducta, que queda justa para el episodio de hoy, pero bueno, adelante. Gracias, yo soy Katia Quiñones Orozco y pues gracias por la invitación. Esta sesión se trata de cambios de conducta según la clasificación que tenemos, que es la clasificación de conducta A, la clasificación de conducta B y la C. Y eso lo hemos clasificado para una estrategia para aterrizar a los padres y a los profesores cuando tenemos situaciones de crianza o en la escuela, que tenemos a muchos niños o tenemos a muchos hijos o tenemos a un hijo pero somos personas muy ocupadas y necesitamos aterrizar esas estrategias, darles cosas muy concretas, consejos muy concretos a los padres que los hagan realidad y poderles dar seguimiento. Tiene dos propósitos: el facilitarnos el trabajo a nosotros, pero sobre todo el que los padres sepan qué hacer en cada momento. Estamos en ello. Y en la primera sesión del taller que damos desde hace muchos años, hacemos les damos un contexto a los padres y les pedimos qué preocupaciones tienen. Entonces ahí entramos a la sesión 1. Entonces, Katia, ¿qué esperamos de esta sesión? Ya que tuvimos el corte A, ahora, ¿qué esperas o qué esperaríamos de este capítulo? Pues creo que justo dar esas estrategias que queremos o que los papás les pueden servir para trabajar todas las conductas que colocaron en la sección A, ¿no? Vale la pena mencionar que estas conductas de la sección A pues tendrían que estar orientadas hacia cosas que sean visibles, ¿no? Son cosas que sean tangibles. Siempre tratar de hablar como en positivo, me refiero como a evitar los nos, ¿no? Avienta cosas, pega, se tira, rompe, y evitar mucho los no hace caso, por ahí no dice la verdad, ¿no? O lo de las mentiras que hablábamos un poco. Entonces, como dejar bien organizado qué conductas están en la sección A y qué estrategias podemos aportarles para esa sección. Sí. ¿Y cómo le llamaríamos a la columna A? O sea, las más urgentes, las más preocupantes, ¿no? Y sobre todo las que pongan en riesgo tanto la integridad físico-mental del niño o niña o a su alrededor o de otros niños. Yo creo que ahí iría. Podrían ser las conductas y las reducimos al dañar, al romper, al ofender, al pegar, al destruir. Y siempre hemos explicado que estas conductas tienen que ser explícitas, es decir, que se puedan explicar. Es una clasificación no ortodoxa, ¿no? Que no la hemos visto en ningún lugar, pero explícita lo referimos a que son conductas que puedes explicar, puedes controlar, puedes tener, porque la técnica que queremos hacer para las conductas A, que son las primeras que vamos y las de esta sesión, son las conductas, por ejemplo, de escupir. Yo les pongo el ejemplo, que es una conducta que me parece que a todo el mundo le molesta, al 99% de la población le molesta que alguien, o me parece a mí, que un niño escupa o que alguien escupa. Y entonces, ¿qué vamos a hacer si escupe el niño? Pues la actividad de escupir es muy clara. ¿Y qué podemos hacer? Pues tenemos que detener las cosas. Vamos a hacer una técnica de extinción en el que yo voy a evitar reforzar la conducta y además voy a hacer una conducta propia que siempre va a ser la misma. Entonces, si el niño escupe, yo limpio, o el niño limpia, o vamos por un trapo y limpiamos, pero siempre la misma. Entonces me tengo que poner de acuerdo con el papá, con la mamá, con la tía, con la nana,
que siempre hagamos lo mismo los dos y que dure más o menos el mismo tiempo. Tenemos que estructurar la respuesta del adulto. Y eso es lo que va a ayudar el definir estas conductas. Muchas, o más bien todas las conductas del niño, o sea, pueden ser modificadas, ¿no? A través también de lo que va a responder el adulto. Y si las hace el niño es por una función en específico, ¿no? Que en este caso, o sea, cuando es el niño que lo regañan mucho y todo eso, en un ejemplo puede ser por atención. Entonces, Katia hablaba de que esta atención, así lo regañes, así le des un mimo, así, o sea, es una atención que le estás dando, ¿no? Entonces, en este intercambio de atención, ¿no? Aquí es en donde entra la extinción, que es cortar esa atención, ¿no? Entonces, Katia, pues tú explícanos un poquito más en dónde podemos caer en este error de pensar, ¿no? Que en verdad estamos castigando al niño o estamos haciendo algo para que disminuya esta conducta, cuando en realidad no es así. Sí, justo, pues vemos aquí muchos casos, ¿no? Muchos papás vienen y tratan de convencernos, de hacer conscientes a los niños del deber ser, ¿no? O sea, como es que no debe escupir porque eso es cochino, porque se ve mal, y él debería entenderlo, ¿no? Entonces los papás tienen este discurso de que los niños deberían saber las cosas. Y pues justo se enganchan en estas explicaciones, o sea, el niño escupe, ¿no? Siguiendo el ejemplo de escupir, el niño escupe y pues notamos que a lo mejor escupe solo cuando están los abuelitos, ¿no? Y entonces los abuelitos son más grandes y entonces para los abuelitos los pone muy nerviosos, exacto. Pero en otro entorno no lo hacen, ¿no? Entonces hay que identificar con quién hacen esas conductas y no digo que todas respondan a atención, pero la mayoría de estas conductas disruptivas pueden atender al tema de atención. Entonces, si yo me volteo o el abuelito se voltea y no, ya te dije que eres un cochino y que eso no, entonces ahí a lo mejor el niño ya está como, ok, me regañó, está bien, me regañó, pero me está viendo, está volteando a verme, ya hizo contacto conmigo, ¿no? Versus que a lo mejor si van en el carro y el abuelito va por acá en otro lado, pues el niño no sabe cómo pedir esa atención, no sabe cómo interactuar con el familiar. Entonces, pues creo que va un poco a ese tema de la empatía, ¿no? Que hablábamos, que los papás quieren que los niños entiendan cosas a través de la conciencia y dejamos un poco al lado lo que está ocurriendo en el entorno. Sí. Ahí hay dos términos que creo que hay que aclarar y decir. La empatía no es un factor que nosotros podamos aumentar o educar de forma tan clara. O sea, sí lo podemos educar a largo plazo, pero muchos niños traen la empatía de fábrica y esa empatía la puedes fortalecer, añadir, enriquecer, pero no puedes a un niño que tiene dificultades para darse cuenta que el otro merece ser visto o merece compartir o merece recibir cosas. Hay niños que nacen sin esa inercia y que nacen con una ventaja, quieren tener una ventaja sobre los demás o quieren tener todo lo que tienen los demás y ahí podemos ubicarnos desde nuestra educación occidental, por decirlo de alguna manera, que muchos años educamos en las virtudes, en los hábitos. Pues esa educación está basada en que el que tiene muchos hábitos y muchas virtudes es porque sus padres se las inculcaron. Pero aquí hemos visto, y la neurobiología y la biología del comportamiento ha visto que de fábrica, de nacimiento, traes una inercia que se puede modificar. Entonces hay que saber que la empatía la traes de alguna manera, que la puedes mejorar. Y lo poquito de empatía que tiene un niño lo puedes ir ejercitando. Pero no le puedes pedir a un niño que sea empático si de fábrica tiene muy poca empatía. No la puedes transfundir, ni se la puedes pedir es como la estatura, lo que decíamos, ¿no? Los que somos bajitos, los que somos chaparros, no nos pueden decir crece, sino que pues traemos la configuración que traemos y entonces no es voluntario. Y esta habilidad de ser empático en un niño pequeño
todavía menos. Él no es consciente ni siquiera del contexto, porque parte de la empatía y del ser pues amable, ¿no? Simpático, tiene que ver con esa habilidad de darte cuenta que el otro es persona, deja la igualdad, o es más, la diversidad, ¿no? Esos términos que los tenemos como muy claros y que los queremos ejercitar todos los días, en un niño le suena lejísimos. Y entonces tenemos que caer en cosas muy concretas. Eso es lo que tenemos que convencer a los padres. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo? O sea, esto que decíamos, o sea, es buena estrategia que el niño pegue a su hermano y se pase ahí 3 pueblos con el hermano y que le esté dando golpes tal, y ya tú dices, ya se está poniendo morado, ¿no? El hermano, y llegar y explicarle, no, mira, tu hermano es un ser humano y es un homo sapiens que merece respeto, y que, hombre, es un poco intenso, pero lo tienes que, no, y que lo metas a la biblioteca del bisabuelo, lo que decíamos, y lo pongas en una silla del siglo XVII y le digas, tú tienes que ser bueno porque eres Jacinto José III, ¿no? Y todos los de la familia han sido buenos. O sea, eso le va a servir muy poco al niño. Tal vez los papás vienen con esa necesidad. Pero, entonces, primera respuesta o primera recomendación para estas conductas: bajemos las explicaciones a los niños. Entonces, eso va en contra de muchísimas cosas que vemos en lugares como podcast o como programas de radio, ¿no? Donde se dice que hay que explicarle muchísimo a los hijos. O sea, sí, pero a estos niños que tienen conductas disruptivas, lo primero que tenemos que hacer es explicar un poco menos, tal vez, y dejar clara la regla, poner una regla muy clara, y esta es la técnica de la anticipación. O sea, decirles, oye, y cuando son muy chiquitos, las reglas no son claras. Es decir, a un niño pequeño no le puedes decir, a ver, aquí están las reglas de la casa, son 17 reglas, ¿no? Con 3 o 4 apartados en los que tú tienes que... No, o sea, el niño necesita práctica cotidiana. ¿Qué le quitamos, Katia, a ese niño? O sea, ¿por qué llegó a...? Porque no empezó aventando sillas ni diciendo groserías. Eso fue acumulándose, pero ¿qué le quitamos para que él dejara de hacer esa conducta? ¿Por qué ese niño llegaba a hacer todo eso? Porque todos los niños se enojan, pero ¿por qué un niño con una conducta o con un trastorno del neurodesarrollo puede llegar a esas conductas? Pues, o sea, creo que en este caso también estaba muy mantenido por escape, ¿no? O sea, no querer hacer actividades, y entonces pues él buscaba la manera. A lo mejor para ese momento no tenía esta herramienta de decir, dame una pausa, ¿no? Y o sea, el dame una pausa va a tener el mismo efecto que aventar la silla, o sea, no voy a trabajar. Y entonces es buscar la manera apropiada de cómo llegar al mismo objetivo, ¿no? Entonces para ellos es marcarle, a ver, si avientas sillas, vas a seguir trabajando, pero nada más que ahora todos estamos cantando, estamos cantando el himno, exacto. Y pues tú, o sea, no hubo esa consecuencia que él esperaba. No le dimos como esa atención, le quitamos la atención. Y entonces una estrategia para las conductas disruptivas, que son pegar, mentir, mentir habíamos dicho que es una cosa muy complicada, pero pegar, destruir, tirar, ¿qué vamos a hacer? Pues no reforzarla, es decir, no hacerle caso, esperar a que pase, pero si nosotros queremos que realmente deje de pegar, porque hay conductas disruptivas, hay de conductas disruptivas a conductas disruptivas. O sea, hay niños que más adelante agarran un cuchillo, y entonces agarran el cuchillo y todos se ponen así muy nerviosos, pero esa es una conducta disruptiva. Y cuando ve el niño que están todos muy nerviosos, pues lo vuelve a agarrar cuando quiere algo, ¿no? Y eso no lo hacen todos los niños, lo hacen los niños con trastornos del neurodesarrollo de la conducta. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues extinguir, quitarle el cuchillo, porque está en peligro, ¿no? No se va a cortar. Y después
O sea, le vamos a gritar, le vamos a decir que son malos los cuchillos, que ese cuchillo en especial es el que me regalaron en mi concurso de la universidad y que lo tiene que... No, o sea, les damos unos argumentos que no les hacen sentido, pero les quitamos el cuchillo, pero tenemos que ponerle normas. Y entonces la anticipación son las normas. Entonces, ¿qué le tendríamos que poner? Pues decirle en los espacios fulanitos no puedes estar, y si estás, pues te voy a sacar. Ya está, ¿no? Y cumplirse. Entonces, ¿yo cómo le voy a hacer, Katia, para anticipar y decirles, o sea, las conductas disruptivas que se ponen en peligro, ¿qué tengo que hacer? Quitarle el cuchillo, bajarlo de la barda, hacer que, ¿no? Y luego le tengo que poner normas, ¿sí? ¿Es una buena estrategia o tú cómo ves esto? Sí, justo, pues a lo mejor eso, ¿no? No estamos hablando de castigarlo para que no se malentienda, sino es redireccionar, ¿no? Tenemos ahorita a alguien que trepa bardas y entonces, pues justamente, ¿no? La indicación, pues son bardas muy altas, entonces pues no mide el riesgo y entonces lo que hacemos o lo que estamos haciendo es que cada que sube la barda, o sea, tenemos unas imágenes, digo, ya dependiendo del niño, ¿no? Si lo explicamos verbal o con imágenes, pero es como... Si subo la barda, entonces después voy a limpiar la pared. Entonces el niño se sube la barda, y entonces la terapeuta va, le dice, me subí la barda, vamos a limpiar. Pero ya no va, o sea, en lo que vamos a limpiar va por su trapito. Para no spoilear del siguiente capítulo. Va por su trapito y entonces se pone a limpiar, ¿no? Pero en ese camino, pues no le dijo como no, es peligroso que te niño suba. Niño malo, trepador de bardas. Y entonces para el niño ya es como, ay, qué hueva subirme a la barda. Bueno, yo pienso que dice eso, ¿verdad? No puedo saberlo, pero qué hueva subirme a la barda y luego me va a poner a limpiar ella. Entonces, pues ya. Entonces va disminuyendo la conducta por lo inconveniente que viene después de subirme a la barda. Es correcto. Entonces, primero, extinción, que tiene que ver con evito que se haga daño, evito tal, y luego poner una regla clara con una consecuencia inmediata, que las consecuencias inmediatas generalmente como regla, aquí le estamos dando todos nuestros secretos, son de minutos, no de horas. Los papás de repente las consecuencias son, te quedas sin tu consola de videojuegos 15 años, ¿no? Hasta que cumplas 18 no te regreso los videojuegos. O la tele todas las semanas. No. Los niños tienen que tener consecuencias en ese momento de minutos. 5 minutos, 7 minutos. Y, sí, pues yo nada más digo, así sean estas intervenciones en la columna A, B o C, yo creo que lo más importante es que sean consistentes, ¿no? Aplicándolas, ¿no? O sea, eso yo creo que es lo que más funciona, pero también lo que más cuesta, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Que sí cuesta mucho, pero una vez que ya le agarraste, pues yo creo que sí acaban bien, ¿no? Entonces, pues yo nada más eso, o sea, que cualquier estrategia que demos, siempre es importante el ser consistentes. Siempre. ¿Tú, Katia, cómo ves? Que no se sientan mal. Todos los papás tenemos muchos errores de crianza, todo el tiempo, todos los días. El tema de sentirnos mal por actuar mal con los hijos es muy común y tenemos que lavarnos un poco la conciencia, decir, nos vamos a equivocar, esto siempre vamos a meter la pata, siempre, y lo que tendríamos que hacer es estrategia. La estrategia es y anticiparnos a nosotros mismos, es decir, cuando el niño haga esa conducta que no me gusta, yo ya me tengo que programar para hacer las cosas, como decía Lalo, consistentemente, siempre igual. Si soy consistente, consecuente y metódico, eso le va a ayudar mucho al niño. Tenemos un temario ya extenso y vamos a hablar de esta técnica que es cuatro pasos para tener mejor crianza o una crianza más asertiva y más positiva y más amable, ¿no? Eso creo que son los términos. Crianza amable, positiva y asertiva. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias, bye.